Hola, soy Noelia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ser un genio de los retoques y los montajes fotográficos no es algo tan fácil. Este vídeo va a poner en duda todo lo que hasta ahora sabías de anatomía, de las leyes de la gravedad y todo ello debido al uso y al abuso de Photoshop. La firma de moda Victoria's Secret subió una imagen a las redes sociales que generó mucha controversia, porque es evidente la magia del Photoshop en las piernas de la modelo, y no era la primera vez. Los seguidores empezaron a cuestionarse el uso del programa de edición fotográfica. Incluso algunos, muy enfadados, dijeron que nunca más comprarían productos de la firma. De hecho, los hay que amenazaron con pasarse a otra marca que precisamente defiende los cuerpos reales. Su eslogan lo deja claro: ¿por qué retocar la belleza? El verdadero tú es sexy. Pues eso, que aprendan en Victoria's Secret. Justin Bieber acaparó la atención de los medios por su anuncio para Calvin Klein. En las imágenes en blanco y negro canta demasiado el uso de esta herramienta de retoque para realzar sus pectorales, por poner un ejemplo. El cantante negó el uso del programa y de hecho se rió con una foto en Instagram para dejar claro que no le había retocado el cuerpo en absoluto. Con retoque o sin él, seguro que el famoso cantante hizo las delicias de más de un curioso. Con un cuerpo tan visto y tan repasado en internet, no es de extrañar que ante el menor atisbo de duda aparezcan peritos para valorar la autenticidad de las imágenes. Juzga tú si hay o no truco en la foto. Hubo una época en la que el apellido de Lindsay era escándalo en lugar de Lohan. La actriz compartió con sus seguidores de Instagram una foto en la que, intentando realzar su trasero, deformó el resto de la imagen. Lo que debía haber sido un retoque imperceptible se convirtió en tema de conversación, porque lo cierto es que el truco daba el cante, sobre todo cuando te fijas en la ondulación del marco de la puerta y de los objetos que aparecen detrás. Presta atención y verás esas ondas en la puerta. Te recomendamos, por tanto, que si vas a alterar tus proporciones, lo hagas siempre sobre fondo neutro para que no se note tanto y no te pillen. Ariana Grande estaba en plena cuenta atrás antes del lanzamiento de Focus en 2015. La foto era artística, los tonos estaban bien elegidos, pero era inevitable que los ojos se desviaran hacia la mano de tamaño desproporcionado, un efecto secundario del Photoshop que le habían aplicado. Con tanto maquillador, peluquero, publicista, agente, resulta incomprensible que nadie se diera cuenta de la metedura de pata antes de publicar la imagen. Hemos perdido la cuenta de las veces en las que las Kardashian han hecho un uso y abuso del Photoshop. Vamos, que la herramienta se les ha ido de las manos. Vamos a repasar algunas. Empezamos por los 6 dedos del pie de Kim Kardashian. Cuenta, verás cuántos te salen. Las Kardashian deben tener fijación con los dedos porque Khloe le ha metido tanto retoque a esta imagen que lo que pasa es que el pulgar se le ha quedado doble. Y de las extremidades superiores a las inferiores. A Kourtney Kardashian a alguien le ha robado el muslo en esta foto en la bañera. A la modelo Gigi Hadid también le persigue el fantasma del Photoshop. Tuvo que disculparse por una portada donde el exceso de retoque en su tono de piel la hacía casi irreconocible. La top model en una publicación reivindicaba mayor control sobre las producciones de moda y pedía comprensión, ya que literalmente mi control sobre las fotos termina en el momento en el que abandono el estudio.
Y no era la primera vez que tenía que enfrentarse a una situación como esta. A la vista esta portada y en esta sesión de fotos donde decidieron eliminar los lunares que lucen su abdomen. Kerry Washington se quedó de piedra al verse la portada de la revista y no reconocerse. Lo cierto es que en el retoque lucía un bronceado de envidia. Sus facciones habían aumentado considerablemente y la cara parecía pintada con una brocha. Ni un rasgo, ni una arruga. Todo liso. Vamos, que he visto paredes con más arrugas. La actriz reconoció que era una imagen muy diferente a la que suele ver cuando se mira al espejo y aseguraba además que este shock, encontrarse con esa imagen de sí misma en la que le costaba reconocerse, le había producido un sentimiento muy desagradable. En este caso se agradece que las portadas incluyan el nombre de la persona que las protagoniza, en este caso Laura Pausini, y lo decimos porque es difícil, bastante difícil reconocer a la cantante italiana en esta imagen. Cierto que se le parece, que hay rasgos similares, pero no acaba de ser ella. Además de modificar las facciones de su cara, alargaron las manos, el cuello y afinaron su figura. De hecho, fíjate qué piernecitas más finas luce la cantante. En ocasiones el error no es tanto la manera en la que llevas a cabo el retoque, sino el hecho de que hayas recurrido a él. Es lo que denunció Zendaya. La cantante y actriz protagonista de la última entrega de Spider-Man compartió un mensaje en Instagram sorprendida de que en una de sus campañas hubieran empleado Photoshop para retocar su cuerpo. Y eso que la actriz solo contaba con 19 años por aquel entonces y lucía una figura envidiable. Me sorprendí, dice, cuando vi mis caderas y mi torso de 19 años bastante manipulados. Estas son las cosas que hacen que las mujeres se sientan cohibidas, que crean cosas nada realistas debido a los falsos ideales de belleza que tenemos, reflexionaba la actriz. La revista retiró las fotos antes de difundir la publicación, pero desde aquí agradecemos a Zendaya que diga en alto lo que muchas piensan. En España sucedió algo similar con la actriz Inma Cuesta, cuya figura había sido alterada en la portada de un suplemento. La intérprete lo denunció públicamente. Le habían afinado el brazo y borrado parte de la cadera para así hacer más esbelta la silueta. Por si fuera poco, lamentaba, alargaron mi cuello hasta convertirme casi en una muñeca sin expresión. Y como prueba, Cuesta comparaba la imagen publicada con la que ella tomó del ordenador con el que trabajaba el fotógrafo. Denunciaba así los cánones de belleza impuestos por la sociedad. Eso sí, en un rocambolesco giro de los acontecimientos, el fotógrafo autor de la imagen que se retocó a petición de la agencia el fotógrafo autor de la imagen explicó que se retocó a petición de la agencia que gestionaba la promoción de la última película de Inma Cuesta y que fue la agencia la que trasladó instrucciones precisas sobre las mejoras a realizar en la foto. No queremos terminar sin citar otro ejemplo épico de retoque y muy real. Hablamos de la felicitación navideña en la que don Juan Carlos y doña Sofía trataron de reunir a todos sus nietos. Y decimos trataron porque a tenor de que se tuvo que hacer un montaje con imágenes de los pequeños, suponemos que resultó imposible. Corría el año 2005 e incluso se llegó a decir que fue la propia reina Sofía la autora de la imagen.